Las capacitaciones especiales hacia la transformación personal y social buscan acercar a los participantes a un encuentro con un proceso inicial de crecimiento personal, el cual se traslade a lo social y tengan la oportunidad de examinar las posibilidades, las oportunidades y los aspectos propios de la vida en tres enfoques: proyecto de vida, propósito de vida y legado. La sociedad de hoy requiere de seres humanos conscientes, capaces de entender la importancia de su presencia activa, positiva, dinámica y proyectable en los entornos familiares, educativos, sociales y productivos. Hacia la transformación personal y social se convierte en un punto de partida para que los participantes puedan conocer acerca de la transformación social, la cual comienza con la transformación personal. El contenido de esta capacitación integra los siguientes temas. 1. Cómo iniciar la transformación personal. 2. Los retos de la transformación, de los cuales se desprenden 5 subtemas: retos personales, retos familiares, retos educativos y culturales, retos sociales y retos productivos. 3. Condiciones que afectan los procesos de transformación, del cual se desprenden 8 subtemas: condiciones personales, condiciones familiares, condiciones sociales, condiciones económicas, condiciones culturales, condiciones educativas, condiciones de salud y condiciones espirituales. 4. Transformación social, del cual se desprenden 3 subtemas: ¿qué es la transformación social?, ¿para qué sirve y cómo puede ayudar? Y 5. ¿Cuáles son los resultados que puede dejar? Objetivo de las capacitaciones especiales hacia la transformación personal y social: orientar a los participantes acerca de 3 temas fundamentales relacionados con la transformación social, la cual comienza con la transformación personal y se fundamenta en proyecto de vida, propósito de vida y legado, como elementos que pueden trascender en la vida de quien los desarrolle y a quien impacte. Objetivo de la capacitación: transformación social: orientar a los participantes acerca de la oportunidad que tienen de iniciar un proceso de transformación personal, el cual se traslade a los entornos cotidianos a través del proyecto de vida y acciones transformacionales. ¿Cómo iniciar la transformación personal? Ahora estás aquí para vivir una experiencia espiritual cargada por una experiencia biológica a través de tu cuerpo, tu mente y tu alma. ¿Sabes por qué estás aquí? Si conocieras la razón por la cual estás aquí, ¿de qué forma actuarías? Si tuvieras la oportunidad de ver en el futuro el resultado de tus acciones presentes, ¿qué harías? ¿Crees que estás haciendo lo necesario para que tu proyecto de vida sea de gran valor para ti y para la sociedad? Las preguntas importantes que no siempre nos hacemos a lo largo de nuestra existencia llegan cuando nos enfrentamos a situaciones que nos obligan a pensar, reflexionar y poder generar procesos nuevos o básicamente reinventarnos. Cuando hablamos de transformación personal, hablamos de una serie de elementos que integran toda nuestra existencia y que se deben dar paso a paso. ¿Cuál sería el grupo de preguntas importantes que debes comenzar a hacerte para poder encontrar el camino? 7 pasos para la transformación personal. Te comparto estos 7 pasos, que son un derrotero que puedes tener en cuenta, que puedan servir como una herramienta transformacional para que puedas iniciar, para que puedas continuar, para que puedas consolidar tu proceso de transformación personal que básicamente durará toda tu vida. ¿Cuáles son esos 7 pasos? Tomar conciencia, hacer un diagnóstico de realidades, identificación del tiempo de vida, es decir, en qué etapa de tu vida te encuentras, cuántos años tienes, definición del proyecto de vida, diseñar proyecto de vida, diseño e implementación de estrategias, es decir, el cómo vas a lograr alcanzar las cosas que quieres e implementar un plan de acción. De nada sirve la teoría si no llevamos las cosas a la práctica. Las cosas que se llevan de la teoría a la práctica deben de tener una metodología, es decir, una forma de hacerla, y deben estar conectadas con las cosas cotidianas que hacemos todos los días, es decir, los hábitos o las actitudes y las acciones recurrentes
que tenemos frente a diferentes situaciones que se nos puedan presentar. Ahí te dejo este derrotero general. Los retos de la transformación. Los diferentes retos de la transformación que cada persona pueda superar están relacionados con las áreas personales, familiares, educativas, culturales, sociales y productivas. Los retos que se presentan en cada una de esas áreas debe verse desde el siguiente enfoque. Hay un reto, el siguiente paso sería identificar esas variables que ese reto tiene, identificar cuáles son las opciones de superación, cómo podríamos superar ese reto y desarrollar un proceso de superación de ese reto. Cuando logramos encontrar la forma más indicada para afrontar un reto, es decir, resolver un problema, básicamente disminuimos su tamaño e impacto en nuestra mente y tenemos la posibilidad de pensar con un poco más de claridad cuáles serían todas las alternativas y ver ese reto, es decir, ese problema, de una forma mucho más objetiva, restándole un poco el contenido emocional que nos carga de alguna manera y nos puede generar bloqueos a la hora de hacer análisis que nos permitan identificar cuáles son las acciones que podríamos tomar y cuáles serían las consecuencias de tomar esa ruta o esas acciones o ese camino que nos permita superar ese reto, es decir, resolver algún problema. Retos personales. Los retos personales tienen diferente enfoque, los cuales son pensamiento positivo, actitud positiva, empatía, hábitos positivos, creatividad, educación, productividad, fortalecimiento en las relaciones, visualización, capacidad para soñar, capacidad para aterrizar las ideas, interacción positiva, productividad, capacidad para ayudar a otros y motivación por la transformación. Identifica cuál o cuáles de estos retos tú tienes por superar. Y si quieres agregar otros a la lista, entonces hazlo. Pero busca la manera de identificar cuáles son para que puedas crear las estrategias y los mecanismos para que puedas comenzar a resolverlos uno por uno. Retos familiares. Los retos familiares tienen diferente enfoque, los cuales son comunicación, amor por la familia, organización, empatía, dar ejemplo, motivar, orientar, enseñar, apoyar, aportar, fomentar, alentar, pagar, invertir, corregir y amonestar. Y pueden ser muchos más. ¿Cuál es el reto? ¿Cuáles son los retos que tú tienes en tu familia? Porque es muy importante identificar cuáles serían esos retos que deberías superar en tu entorno familiar, debido a que es un espacio en el cual todos participamos y en el cual todos permanecemos de una u otra manera. Retos educativos y culturales. Los retos educativos y culturales tienen diferentes enfoques, los cuales son integrarse a procesos formativos, entender la importancia de la educación, invertir en educación, aplicar los conocimientos, leer, motivar la educación en la familia, fomentar la cultura a través de la base de la educación, escalar educativamente y promover la educación. ¿Qué quieres estudiar? ¿Qué consideras que debes iniciar como proceso de preparación para que tu proyecto de vida se pueda consolidar en un propósito de vida a mediano y a largo plazo? Los retos educativos y culturales van muy de la mano y es básicamente generar un proceso de transformación en la sociedad a través de una educación que esté alineada con las necesidades, con los deseos, con las aspiraciones de cada persona. De manera que tu proyecto de vida es exclusivamente para ti y necesita un contenido de educación y un enfoque cultural que solamente tú podrás identificar a medida que avances en tu proyecto de vida y que lo puedas consolidar en un propósito de vida. Así que piensa cuáles son los retos educativos, qué te gustaría estudiar y qué debes estudiar para que tu proyecto de vida se pueda fortalecer y a la larga consolidar. Los retos sociales tienen diferentes enfoques, los cuales son convivencia, armonía, solidaridad, respeto, empatía, promoción de principios y valores, respeto por los entornos, respeto por el medio ambiente, respeto por la vida humana, respeto por la vida en todas sus formas, liderazgo social y participativo, apoyo social, transformación social, productividad, infraestructura multidimensional, empoderamiento y empoderamiento empático.
¿Cuáles consideras que son los retos más representativos en el territorio en el cual vives? O territorios que te llaman la atención y los cuales te gustaría desarrollar algunas actividades o algunas acciones transformacionales. Piensa cómo está la sociedad, no solamente en términos generales, sino también piensa cómo está la sociedad en el territorio en el cual tú te encuentres en ese momento y cuáles serían los retos que ese territorio, que esas personas que están ubicadas en ese lugar tienen. Retos productivos. Los retos productivos tienen diferentes enfoques, los cuales son generar empleo, apoyar el emprendimiento, desarrollar empresas, generar encadenamiento productivo, promover la investigación y el desarrollo, motivar la educación, mejorar la infraestructura vial, mejorar la infraestructura educativa, mejorar la infraestructura tecnológica, mejorar la infraestructura logística, mejorar la infraestructura de salud, mejorar la infraestructura social, mejorar la infraestructura cultural, mejorar la infraestructura deportiva, mejorar la infraestructura de turismo y apoyar la financiación de iniciativas. Esos retos productivos están alineados con el gran panorama de necesidades socioeconómicas y productivas que tienen nuestros territorios en todo el planeta. No aplica solamente para una sociedad, sino que son temas globales. Por lo tanto, los retos productivos de cada territorio son muy diversos. En algunos territorios se necesita mayor tecnología, en otros mayor capacidad de talento humano, mejorar las condiciones de infraestructura, en otros mejorar las condiciones de productividad, entre muchas otras variables. Lo importante es que nosotros podamos identificar cuáles son esos retos a nivel de productividad que debemos identificar para poder crear los mecanismos, crear las posibles soluciones que mejoren y que por supuesto transformen esas condiciones. Condiciones que afectan la transformación. La transformación social puede verse afectada por las condiciones que cada persona viva, lo que puede representar un factor que debe motivar la resolución de este para ver tal condición como un reto a superar y que aporte positivamente a la transformación personal, lo que es el primer paso para la transformación social. Las condiciones son condiciones personales, condiciones familiares, condiciones sociales, condiciones económicas, condiciones culturales, condiciones educativas, condiciones de salud y condiciones espirituales. Condiciones personales. Las condiciones personales como el estado de salud, las experiencias de vida y la percepción que se tiene acerca de la vida influyen de una forma muy definida sobre la persona, para lo cual vemos algunos elementos. De las condiciones personales se desprende el estado de salud, las experiencias de vida y la percepción de vida. El estado de salud, si es favorable, facilita que una persona pueda interactuar y que pueda desarrollar diferentes actividades, acciones y hasta un proyecto de vida. Una condición de salud desfavorable no es un obstáculo total, pero sí puede generar ciertas limitantes. Por lo tanto, es muy recomendable que cada persona tenga la posibilidad de examinar en qué condición de salud se encuentra y en qué condición de salud debería estar o quisiera estar. Las experiencias de vida simplemente marcan una pauta en el proceso de la experiencia que cada uno de nosotros viva. Y esas experiencias de vida simplemente nos brindan un aprendizaje. Algunas son positivas, otras no son tan positivas, sino que son aleccionadoras o con una alta carga negativa, pero en síntesis todas ofrecen algo y es un aprendizaje. Las experiencias de vida a lo largo de nuestra existencia se consolidan más a medida que vamos teniendo más años de vida, porque tenemos la oportunidad de vivir más experiencias que nos arrojan unos resultados y nos dejan básicamente una perspectiva de cuáles podrían ser las consecuencias de algo si lo hacemos o lo dejamos de hacer, porque vamos acumulando experiencias que nos brindan ese panorama. Ya sabríamos de antemano cuáles podrían ser ciertos resultados si hacemos o dejamos de hacer algo. La percepción de vida es un tema muy particular y está muy relacionado con lo que cada persona vive en los entornos en los cuales se encuentra, en la familia, en los ambientes educativos, en los ambientes sociales y productivos. Y esa experiencia de vida básicamente se alinea con la percepción que va teniendo y percibe la vida de una forma muy particular. Por eso siempre se habla o siempre se ha hablado de que cada persona es prácticamente un mundo,
porque ve la vida desde su propia percepción, desde su propia experiencia. Aquí encontramos en este diagrama los tres elementos: el estado de salud, las experiencias de vida y la percepción de vida. Esas tres pueden promover o pueden detener acciones, y si lo promueven, pues genera el desarrollo integral e impulsan el desarrollo, pero si detienen acciones, frenan procesos en diferentes áreas de la vida. Condiciones familiares. Las condiciones familiares, como los perfiles de familias, el papel que desempeñan las familias y lo que representan como primera escuela, son un elemento importante en la vida y la transformación. De las condiciones familiares se desprenden tres elementos: perfiles de familias, el papel de las familias y la primera escuela, que es precisamente la familia. Hay diferentes perfiles de familia hoy en día y es muy diverso hoy en día en comparación con hace tiempo atrás, con años atrás. Sin embargo, conservan siempre un enfoque. Son personas que están agrupadas en un hogar, tienen intereses en común, tienen intereses diversos, particulares, comparten espacio, comparten tiempo, comparten obligaciones, también tienen la oportunidad de disfrutar, y en otros casos, algo mucho menos positivo, tienen conflictos, tienen barreras comunicacionales, se generan rupturas en las relaciones y bueno, una serie de elementos que hacen parte de la convivencia. Pueden tener una convivencia positiva o negativa. ¿Cuáles son los perfiles de familia? Son muy diversos. La pregunta es: ¿cómo crees que está tu familia? ¿Cómo la podrías encajar? ¿Qué perfil le darías? Ahora, ¿cuál es el papel de las familias? Las familias tienen un papel sumamente importante y es básicamente generar convivencia, aprendizaje e integrar a personas con el propósito de que puedan ser parte activa y positiva a la sociedad. ¿Siempre sucede? No, no siempre sucede, pero el ideal es ese. Y la primera escuela es la familia, porque básicamente es el primer espacio en el cual tenemos la oportunidad de aprender y de enseñar. En este diagrama encontramos los perfiles de familias, el papel de las familias y la primera escuela es la familia. Todos esos tres elementos pueden dar procesos que construyen, distancian o destruyen. Básicamente, si construyen, promueven la vida y también motivan el desarrollo. Pero si distancian y destruyen, frustran procesos. Y esas son cosas que suceden al interior de algunas familias. Condiciones sociales. Las condiciones sociales, como la sociedad, el análisis en retrospectiva a la sociedad, el análisis del futuro de la sociedad y el análisis de la sociedad actual, definen enfoques importantes a tener en cuenta. De las condiciones sociales se desprende la sociedad, una mirada en retrospectiva a la sociedad, una mirada al futuro de la sociedad y cómo está la sociedad actual. Estos cuatro elementos comprenden todo un conjunto de perspectivas que podemos tener acerca de la sociedad en la cual estamos, en la cual podemos apreciar una gran oportunidad para crecer como sociedad y como humanidad, pero también encontramos retos, encontramos problemas, algunos de ellos bastante serios, algunas amenazas, pero también fortalezas y debilidades que deben ser examinadas. De manera que estamos frente a un análisis que nos permita identificar de una manera un poco más objetiva cómo está nuestra sociedad y cuáles son esos elementos que debemos identificar a nivel positivo para poder potencializarlo y cuáles son esos elementos negativos que debemos identificar para poder básicamente prevenirlos, mitigarlos o intervenirlos. En este diagrama encontramos esos cuatro elementos: la sociedad, una mirada en retrospectiva a la sociedad, una mirada al futuro de la sociedad y cómo está la sociedad actual. Encontramos cuatro variables. Por ejemplo, la sociedad está muy mal, está deficiente, está bien y puede estar mejor. Y básicamente nos encontramos con el panorama de lo que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, no hacer nada, que otros hagan, hacer algo o hacerlo a través del proyecto de vida. A través de este diagrama vemos un pequeño análisis de cómo puede estar la sociedad y qué plan de acción podríamos aplicar de acuerdo a nuestro interés
en ayudar a transformar la sociedad. Condiciones económicas. Las condiciones económicas están ligadas al nivel de educación, la capacidad productiva del territorio y la infraestructura territorial. Los elementos que se desprenden de las condiciones económicas son el nivel de educación, capacidad productiva del territorio e infraestructura territorial. Vamos a avanzar en cada uno de estos elementos para tener un mayor grado de detalle frente a lo que representan las condiciones económicas. El nivel de educación, la capacidad productiva del territorio y la infraestructura territorial tienen tres variables. Pueden ser un nivel bajo, medio o alto. Dependiendo del nivel en el que se encuentren esas tres variables, los resultados pueden ser o poco positivos, si se tiene un nivel bajo en las tres variables que se acaban de presentar, puede que se tengan resultados medianamente positivos o resultados muy positivos. De manera que si se generan procesos de educación focalizada y educación con enfoque territorial y además se genera un mayor proceso de activación productiva en los territorios acompañado de infraestructura territorial para la logística, para la transformación productiva, para el desarrollo logístico y comercial, los resultados pueden ser muy positivos. Son tres elementos que aportan al desarrollo económico en los territorios. Condiciones culturales. Las condiciones culturales tienen la capacidad de generar procesos de cambio a través de la cultura del propio territorio, así como las influencias positivas y negativas. Los tres elementos que se desprenden de las condiciones culturales son la cultura, la influencia cultural positiva y la influencia cultural negativa. Vamos a profundizar a través de un siguiente diagrama para poder entender un poco más acerca de esas condiciones. Las tres variables como la cultura, la influencia cultural positiva y la influencia cultural negativa generan comportamientos negativos, comportamientos neutrales o comportamientos positivos, como lo hemos visto en diferentes aspectos, en diferentes momentos, en los territorios en los cuales nosotros habitamos. Los comportamientos negativos generan resultados poco positivos y esos resultados poco positivos pueden generar procesos de deterioro social, también deterioro de interacción entre las personas, mientras que los comportamientos neutrales generan resultados medianamente positivos. A nivel cultural, cuando una sociedad tiene, o los integrantes de una sociedad tienen unos comportamientos neutrales, pues básicamente los resultados son medianamente positivos, pero cuando existen comportamientos positivos, los resultados son coherentes con esos comportamientos. Algunos de los elementos claves de una cultura o de una influencia cultural positiva son básicamente la empatía, la solidaridad, la productividad, la honestidad, la aplicación de principios, valores, amor, respeto, comunicación, entre muchos otros elementos positivos que hacen parte de las características culturales de personas en los territorios. Y esas características culturales positivas, esa influencia cultural que comienza en la familia, que se profundiza o se amplía en los ambientes educativos, que se fomenta en los ambientes sociales y que también luego se aplican en los ambientes productivos, generan a su vez resultados muy positivos. Y eso es lo que se espera, que se generen cambios progresivos y positivos en la sociedad. Condiciones educativas. Las condiciones educativas tienen la posibilidad de generar procesos de transformación con sus diferentes alternativas, alcanzando el propósito y su consecuente aplicación. Los elementos de las condiciones educativas son alternativas de educación, el propósito de la educación y aplicación de los conocimientos. En el siguiente diagrama se ampliará los elementos que integran las condiciones educativas para poder entenderlo de una mejor manera. Las alternativas de educación, el propósito de la educación y la aplicación de los conocimientos son los elementos de las condiciones educativas. En el caso de las alternativas de educación, se tiene una diversidad de educación a través de 18 opciones, de manera que a nivel de formación existen diferentes alternativas que permiten a las personas integrarse con procesos formativos que les permita adquirir conocimientos. El propósito de la educación es generar transformación. Cuando una persona adquiere un conocimiento, lo interioriza y tiene la posibilidad de aplicarlo si lo considera, y esa aplicación genera un proceso de transformación personal que también
el individuo puede trasladar a nivel de la sociedad. Y la aplicación de los conocimientos es una aplicación que genera un mejoramiento de las condiciones. Cuando una persona adquiere conocimientos y los lleva a la práctica, su vida comienza a tener cambios progresivos en todo lo que hace, en la forma en que percibe la vida, desarrollando actividades que tienen un componente de servicio a la sociedad a través de un empleo, un producto, un servicio, una experiencia, un oficio, algo que desarrolle. Los tres elementos de diversidad, generar transformación y mejoramiento de las condiciones generan a su vez transformación personal, transformación familiar y transformación social. Por lo tanto, el concepto de condiciones educativas es muy importante porque la educación tiene la posibilidad y tiene la oportunidad de brindar un proceso transformacional que sea perdurable y que pueda trascender en el tiempo. Condiciones de salud. Las condiciones de salud de las personas son el factor que puede impulsar o detener las acciones, lo que implica tener presente el enfoque general de la salud, que debe estar orientado por la promoción, la prevención e intervención, seguido de hábitos saludables. Los tres elementos de las condiciones de salud que se desprenden son la salud y sus implicaciones, promoción, prevención e intervención, y por último, hábitos saludables. A través del siguiente diagrama vamos a profundizar más acerca de estos elementos. La salud y sus implicaciones. La promoción, prevención e intervención y los hábitos saludables son tres elementos de las condiciones de salud. Esos tres elementos se conectan básicamente con las siguientes variables: factores de riesgo a la salud, en deficiente estado de salud y en buen estado de salud. En cuanto a los factores de riesgo a la salud, se debe tener presente que existe una identificación de condición de salud y factores de riesgo, y eso debe estar conectado con una determinación para tomar decisiones que estén alineadas con la búsqueda de un mejoramiento de la condición de salud. Por ejemplo, dejar ciertos tipos de hábitos, de alimentos, de condiciones quizás productivas que afectan la salud, entre muchas otras cosas. Cuando se está en deficiente estado de salud, hay que identificar, hay que tomar decisiones, pero hay que desarrollar un plan de acción para mejorar o mantener la buena salud. Y cuando se está en un buen estado de salud, hay que seguir tomando decisiones acertadas y mantener un plan de acción para mejorar o para mantener el buen estado de la salud. O sea que vemos a través de este diagrama que esas variables son las que nos permiten precisamente tomar las decisiones acertadas, o por lo menos brindar una orientación para tomar las decisiones acertadas frente a cosas, frente a situaciones, frente a factores de riesgo que pueden llegar a afectar nuestra salud. Condiciones espirituales. La espiritualidad es transversal en la existencia del ser humano y contempla algunas variables que permiten generar crecimiento personal, logrando esa transformación que luego se traslade a la sociedad. De las condiciones espirituales se desprenden varios elementos como lo son la espiritualidad, la religiosidad, el ritualismo, el fanatismo y el fundamentalismo. Vamos a ver a través del siguiente diagrama una profundización de ese tema para poder conocerlo un poco mejor. La búsqueda de Dios está conectada con diferentes elementos como son la espiritualidad, la religiosidad, el ritualismo, el fanatismo y el fundamentalismo. En la gran mayoría de culturas, prácticamente en todas y una inmensa mayoría de seres humanos, están conscientes de que hay algo más grande que nuestra propia existencia, algo que representa el proceso de creación de lo que nosotros vemos e inclusive de las cosas que no alcanzamos a ver con nuestros ojos, es decir, la creación como tal de la vida, el universo conocido e inclusive lo que imaginamos del universo desconocido creado. El proceso de búsqueda de Dios se fundamenta primero en la espiritualidad, que es el elemento transversal más representativo y genera crecimiento. La religiosidad está alineada con el conocimiento, el ritualismo con la participación, el fanatismo con la división y el fundamentalismo con la destrucción. Vemos una escala que se desprende, primero la espiritualidad como un elemento muy positivo, luego la religiosidad
luego el ritualismo, y podemos encontrar dos elementos que no son muy positivos, que son el fanatismo y el fundamentalismo, que básicamente generan choque, divisiones y pues pueden afectar gravemente no solamente la percepción que se tiene acerca de una búsqueda y un relacionamiento con el Ser Supremo o con Dios. Eso es parte de lo que consideramos deben ser elementos que deben ser analizados y revisados por cada uno de nosotros, las condiciones espirituales en las cuales nos encontramos. Transformación social. La transformación social debe iniciarse en la vida de cada persona, lo que implica que cada persona inicie su proceso de transformación personal, el cual pueda irradiarse en los entornos en los cuales habitualmente interactúa, como lo son los entornos familiares, entornos académicos, entornos sociales y entornos productivos. El enfoque de este punto gira en torno a los siguientes elementos. Transformación social, con tres preguntas básicas que nos permite orientar la respuesta a estos interrogantes. ¿Qué es la transformación social? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo puede ayudar? ¿Qué es transformación social? La transformación social es un proceso a través del cual cada persona tiene la posibilidad de generar cambios significativos en su vida para trasladarlos a la sociedad a través de una serie de enfoques, los cuales son: de transformación social se desprende el enfoque misional, enfoque operacional, acciones transformacionales y transformación personal. Concepto de transformación. El concepto de transformación corresponde a un principio universal y natural existente como factor potencial y real en la naturaleza y aplica también para el ser humano. La transformación comprende dos criterios básicos que son transformación personal y transformación social. El enfoque misional está relacionado con el fortalecimiento del ser y el fortalecimiento del hacer. Cuando se genera un proceso de fortalecimiento en el ser de forma integral, cada persona que desarrolle iniciar ese proceso de fortalecimiento debe tener presente que tiene la posibilidad y tiene la oportunidad de crecer de forma integral en todas las áreas, lo que implica que asume responsabilidades, que tiene la oportunidad de hacer grandes cosas no solamente para sí mismo, sino también, sobre todo, para los demás, y que tiene la premisa de desarrollar un proyecto de vida que se pueda fortalecer o consolidar como propósito de vida y en el futuro dejar un legado. Es básicamente uno de los enfoques del fortalecimiento del ser. El fortalecimiento del hacer, como su nombre lo indica, está en el hacer. Hacer las cosas cotidianas, no solamente a nivel productivo, sino todas las cosas que se hacen en los diferentes entornos a través de las diferentes interacciones que la persona tenga. En cuanto al enfoque operacional, este tiene tres elementos básicos que son orientación, fortalecimiento y acompañamiento. Y son tres elementos claves que es recomendable que siempre estén en todos los procesos nuevos que se inician. Si una persona quiere iniciar algo nuevo, debe tener presente que debe ser orientado, debe ser fortalecido y luego debe ser acompañado. Acciones transformacionales. Las acciones transformacionales son básicamente iniciativas lideradas por organizaciones sociales, por empresas y algunas de ellas por personas. Las acciones transformacionales son planes, programas, proyectos, de los cuales se desprenden proyectos sociales, proyectos socioproductivos y proyectos productivos. También se cuentan las actividades y las acciones sociales. Voy a explicar de forma muy general el propósito y el enfoque operacional de cada uno de estos. Comenzamos con los planes. Los planes son orientadores estratégicos de programas. Eso implica que una organización social, una empresa, pueden desarrollar un plan que tenga diferentes perfiles de programas. Y un plan es un orientador estratégico de programas. Los programas son orientadores operativos de proyectos. Significa que un programa puede tener diferentes perfiles de proyectos. Puede tener algunos proyectos sociales, algunos proyectos socioproductivos o productivos. Un ejemplo muy sencillo es un programa que tiene diferentes proyectos enfocados en la niñez o en la mujer o en el desarrollo económico o ambiental. Los proyectos se desprenden tres. El primero de ellos son los proyectos sociales. El propósito es prevenir,
mitigar o intervenir factores de riesgo y vulnerabilidades. Existen alrededor de 250 problemas en la sociedad, algunos de ellos son casi invisibles, parece que están muy inmersos en nuestra cotidianidad, pero el propósito es transformar esas condiciones. Los proyectos socioproductivos de segunda categoría corresponde una mezcla entre lo social y lo productivo. Es un proyecto social que busca prevenir, mitigar o intervenir factores de riesgo y vulnerabilidades, pero cuenta con una empresa que desarrolle productos, servicios o experiencias que venda esas iniciativas al mercado, que obtenga excedentes y los excedentes ayudarán a sostener el proyecto socioproductivo a mediano y a largo plazo. Los proyectos productivos son empresas dedicadas al desarrollo de productos, servicios o experiencias, y el propósito es generar bienestar y generar rentabilidad a sus inversionistas, directivos, empleados, proveedores, y también entregar al mercado, a los usuarios o clientes, productos, servicios o experiencias con un valor agregado. Lo siguiente son las actividades sociales. Las actividades sociales son usualmente algo que se hace un solo día o cierta temporada. El mejor ejemplo es lo que muchas personas, organizaciones sociales o empresas hacen en la temporada de fin de año, de entregar regalos, entregar cenas, o en enero entregar kits académicos. Esas son actividades sociales. Y luego tenemos las acciones sociales. Es algo muy personalizado, es cuando una persona decide hacer algo por otra. De manera que las actividades sociales y las acciones sociales pueden ser hechas por personas, por organizaciones sociales, por empresas, inclusive por entidades o áreas de los gobiernos. Los proyectos deben ser hechos por organizaciones sociales, si son sociales, o socioproductivos, si tienen el enfoque desde una organización social, sea corporación, fundación, asociación, federación, entre otras, y los proyectos productivos exclusivamente deben ser hechos por empresas, no entidades sin ánimo de lucro. Los proyectos, tanto sociales, socioproductivos como productivos, son los que generan el mayor enfoque transformacional, porque tienen una mayor cantidad de recursos asignados, tienen actividades y procesos que se relacionan en el tiempo y tienen la posibilidad de transformar las vidas de las personas. Los programas y los planes no son operativos, son estratégicos en el caso de los planes y orientadores operativos de proyectos en el caso de los programas. Así que tenemos ya un panorama general de lo que son las acciones transformacionales. Transformación personal. La transformación personal puede integrar 4 elementos. Por ejemplo, buscar ser mejor ser humano, desarrollar un proyecto de vida, consolidar un proyecto de vida y generar un legado. Estos 4 elementos básicamente nos invitan a que tengamos la posibilidad de analizar, de examinar en qué condiciones nos encontramos en términos generales, en términos personales, y tener la oportunidad y tener la posibilidad de que cada uno pueda buscar, diseñar e implementar un proyecto de vida, el cual es operacional. Un proyecto de vida comienza cuando la persona toma conciencia, cuando lo decide, se desarrolla durante toda su vida, si es un proyecto de vida auténtico, al servicio de la sociedad, y termina con nuestra existencia. El propósito de vida es la consolidación de un proyecto de vida. Cuando un proyecto de vida es auténtico, cuando una persona considera que eso es lo que va a seguir haciendo el resto de su vida, pues básicamente ese proyecto de vida se consolida en un propósito de vida. El propósito de vida es misional, mientras que el proyecto de vida es operacional, hacer cosas, pero no cualquier tipo de cosas, sino cosas muy específicas. El propósito de vida es misional y es la misión que se tiene. Y a la larga puede generar un legado, y es dejar personas preparadas, dispuestas a seguir haciendo esa misión que tenía encomendada. Y esa nueva generación puede también desarrollar un proyecto de vida, consolidar un propósito de vida y generar un legado. Básicamente se repite el ciclo, generación tras generación. Transformación personal. La transformación personal es el primer paso para acercarse a la transformación social. Ambas acciones se extienden a lo largo de la vida de cada persona, y a continuación se relacionan algunas preguntas
que pueden ayudar a interpretarla. Tu vida es como siempre lo deseaste. Estás haciendo lo que siempre quisiste. Estás con las personas indicadas. ¿Cuándo fue la última vez que dejaste algo empezado? Tu disciplina, ¿en qué nivel podría calificarse de 1 a 10? Tu talento, ¿en qué nivel podría calificarse de 1 a 10? Tu crecimiento académico, ¿en qué nivel podría calificarse de 1 a 10? ¿Estás ayudando a las personas con la aplicación de tus conocimientos o experiencias? ¿Qué crees que opinan las personas después de que interactúan contigo? ¿Tienes un proyecto de vida? Tómate el tiempo para resolver cada una de estas preguntas, con el propósito de que puedas hacerlo de una forma muy honesta contigo mismo, que puedas identificar en qué cosas deberías comenzar un proceso de transformación personal. Son procesos que toman tiempo. No te puedo decir de que tu vida será transformada o comenzará un proceso de transformación de forma inmediata, pero si comienzas, verás cambios a corto, a mediano y a largo plazo. Y también las personas lo verán. Transformación social. La transformación social es básicamente la integración de las personas en un proceso macro en el cual interviene la sociedad. La transformación social debe iniciarse con cada persona y se traslada luego a los entornos en los cuales interactúa. Algunas preguntas básicas en referencia a esto son: ¿cómo es la vida en tu territorio? ¿El territorio en el cual vives tiene todo lo necesario? ¿Cuáles son las 5 cosas que consideras deberían hacerse en tu territorio? ¿Cómo es la cultura de las personas? ¿Te gusta la educación? ¿Cuáles son los principales problemas de tu territorio? ¿Qué soluciones propones? Algunas de esas soluciones son iniciativas tuyas. La transformación social es un resultado de la transformación personal de los individuos que componen una sociedad. No se puede lograr la transformación social si cada una de las personas que integran una sociedad, comienzan a desarrollar un proceso de cambio positivo, es decir, de transformación personal en sus propias vidas. Eso es necesario para lograr una transformación social. Primero, se genera una transformación personal y luego se traslada a la sociedad. Impacto inmediato de la transformación. El impacto inmediato de la transformación se evidencia a través de pequeños pasos, como lo son: perspectiva diferente y positiva de la vida, empatía, solidaridad, empoderamiento, búsqueda de un proyecto de vida si no se tiene, fortalecimiento de un proyecto de vida si se tiene, creación de soluciones a problemáticas recurrentes de la sociedad, ayudar a los demás y fortalecimiento económico. Ese impacto inmediato en la transformación no es que se dé de forma inmediata en todos estos puntos, pero sí comienzan a darse algunos pasos que permiten a la persona que toma la decisión de transformarse, de desarrollar un proyecto de vida, de empezar a identificar ciertas cosas, ciertos patrones de comportamiento, ciertas acciones que le permitirán comenzar a mejorar la vida propia, y eso impactará también de forma positiva en la vida de sus seres queridos, es decir, de su familia y también de los entornos en los cuales interactúa. Por ejemplo, lo que hace o cómo se comporta en los ambientes académicos, en los ambientes sociales y en lo que llamamos los entornos productivos. Ese es uno de los impactos positivos e inmediatos de la transformación, que se comienzan a ver cambios progresivos. Algunos de ellos pueden evidenciarse con cierta facilidad a corto plazo. Hay otros que se pueden ver más marcados a mediano y otros a largo plazo. ¿Para qué sirve? La transformación social sirve en términos generales para lo siguiente: empoderamiento personal, liderazgo y desarrollo humano, transformación de vidas, de territorios y ecosistemas, transformación de vidas de forma integral y proyecto de vida, propósito de vida y dejar un legado para las personas que básicamente se vinculan con la transformación social, que debe comenzar en la transformación personal. ¿Cómo puede ayudar? Esta es la forma en la que la transformación puede ayudar: fortalecer al ser humano en su ser y hacer, orientar, fortalecer y acompañar, desarrollar acciones transformacionales, motivar la implementación de un proyecto de vida. A transformar al ser humano. La transformación social, la cual comienza con la transformación personal, puede contribuir con el ser humano de la siguiente forma:
que pueda tener la oportunidad de generar la aplicación de principios, así como la aplicación de valores. Principios y valores que se han cambiado, que se han transformado de forma negativa en muchos entornos de la sociedad. Lograr el crecimiento espiritual, personal, intelectual y social para transformar. Y contar con un horizonte de vida a través de un proyecto de vida. El proyecto de vida de cada persona básicamente se convierte en el combustible que impulsa a una persona a dar un paso más cada día hasta lograr su propósito de vida, que es misional, y tener la oportunidad de dejar un legado. A transformar los entornos. La transformación social puede ayudar a transformar los entornos convirtiéndolos en espacios propicios para la vida y el desarrollo humano integral. Esos entornos son los entornos familiares, entornos académicos, entornos sociales, entornos productivos, que se conviertan en entornos propicios para la vida, que sean entornos en los cuales se desarrolle la vida, que se manifieste de la manera más armónica posible, pero por supuesto es un gran reto para las personas, la familia, la sociedad, lograr que esos entornos se puedan transformar en ambientes propicios para la vida, que sean seguros y en los cuales las personas puedan crecer. A transformar los territorios. La transformación social puede ayudar a transformar los entornos, convirtiéndolos en espacios propicios para la vida y el desarrollo humano integral. Transformarlos en territorios en paz, en territorios seguros, en territorios productivos y en territorios protegidos ambientalmente. Eso logrará que los entornos sean propicios para la vida. A transformar la diversidad de la vida. La transformación social puede ayudar a recuperar y mejorar la diversidad de la vida en los territorios y en los ecosistemas. Lograr ecosistemas recuperados, ecosistemas protegidos, fortalecimiento de la vida diversa y preservación de la vida. Eso implica un resultado positivo y es lograr contar con ecosistemas en los que florece la vida, algo que es determinante para darle continuidad no solamente a nuestra existencia, que depende de los ecosistemas, sino también preservar la vida que allí se encuentra. ¿Cuáles son los resultados que puede dejar? Los resultados de la transformación personal se trasladan a lo social y pueden evidenciarse en el corto, mediano y largo plazo, lo que implica que se deben tener en cuenta las consideraciones que están directamente relacionadas con la magnitud de la problemática que se transforme en las personas, los territorios y el planeta. Los procesos transformacionales se dan en los siguientes enfoques: transformación de los entornos, familia, academia, sociales y productivos. Transformación económica, más posibilidades de acceder a productos, servicios, experiencias con calidad de vida. Transformación del planeta, un mejor lugar para vivir para el ser humano y para las especies, la fauna y la flora.